¿Qué hace que una persona sea más rápida que otra? Esa yo creo que es como la pregunta fundamental que me motivó a empezar a estudiar sobre el tema. Pasé por varios capítulos, podríamos decirlo. Desde, bueno, hice mi primera maratón, la completé el año pasado. Había entrenado varios meses para eso. Al final quizás no tanto con la misma intensidad por varios factores, pero la pude completar. Y la cosa es que este año quería mi revancha y me puse a estudiar, más que entrenar, la verdad, sobre el tema. Yo creo que si hubiera entrenado sin estudiar tanto, en una de esas habría mejorado mucho más, pero ese es otro cuento. Y bueno, me puse a estudiar para ver cómo sería la mejor forma de entrenar. Aprendí un montón sobre cómo funciona el cuerpo, qué tipo de energía utiliza, etcétera, etcétera. Y al final, conversando con un preparador físico que maneja mucho el tema de la fisiología, entendí que entrenarse uno mismo es muy complejo, es difícil, y que efectivamente necesitaría a alguien que me entrene y que se adecue a mi persona individual. Ahora, todavía no he encontrado a esa persona. De hecho, estoy pensando en volver al club donde estaba, porque ahí había progresado harto. Pero me gustaría, antes que nada, hacer un último experimento. Ya la próxima maratón es en 4 meses más. Así que lo que voy a intentar hacer va a ser buscar este nuevo entrenador con inteligencia artificial. Así que vamos a hacer ese experimento y ese es el motivo del video. Mostrarles un poquito qué fue lo que hice y qué es lo que voy a hacer estos próximos meses para ver cómo me va. A ver. Entonces se puede ver acá en la pantalla que estoy bueno, usando ChatGPT y lo que hice fue poner un prompt buscando fisiólogos conocidos del medio. Pedí, bueno, estoy muy enfocado en el tema de los umbrales, no sé si lo han escuchado y quizás podremos abarcarlo en otro video. Y que me aclarara la mejor forma de mejorar la V2 Max, que es un parámetro que no necesariamente se asocia a rendimiento, depende de la etapa donde uno se encuentre, pero que puede servir. Entonces, bueno, claro, me empezó a explicar eso y de ahí me fui agarrando, ya como teniendo más contexto, ChatGPT. De hecho, le incluí un examen, un consumo de oxígeno que tengo y lo puedo mostrar más adelante. Y claro, me gustaría aumentar el V2 Max, esa fue como la solicitud para correr una maratón en mayo. Puse mi tiempo en la última maratón, 4 horas 17, y que me gustaría bajar a 3 horas 25 minutos. Entonces, claro, hizo los cálculos y me dio el planteamiento del ejercicio. Y de esto, ¿qué podemos rescatar? 3 sesiones clave, intervalos HIIT para mejorar el V2 Max, también sesión tempo umbral para desplazar el VD2 y una salida larga para desarrollar resistencia aeróbica. Ahora, si esto suena un poco chino, quizá voy a hacer una pequeña introducción de eso para seguir explicando el plan. Lo iba a dibujar, pero me di cuenta que era más fácil poner la imagen, así que vamos a ponerla y se trata de esto al final. Entonces, por ejemplo, esto que ven acá es una tabla de una ergospirometría. Lo que se hace es que se conecta a la persona, no sé, que haga corriendo, andando en bicicleta, a una máquina que va midiendo los gases que esa persona va soltando. Y en la medida que las personas van haciendo más esfuerzo, la composición de esos gases va cambiando. Y eso de que nos habla de qué sistema energético está utilizando. Entonces, ¿qué fue lo que yo le pedí a ChatGPT? Yo le pedí eh, a qué intensidad tenía que enfocar los entrenamientos para ir mejorando esas transiciones. Entonces, como pueden ver acá en la imagen, está dividido en fase uno, fase 2, fase 3. En la medida de que esto es consumo de oxígeno, en la medida que el consumo de oxígeno va aumentando, se puede ver que el consumo de CO2, que podemos ocupar este otro color, este es el CO2, va aumentando proporcionalmente a un inicio. Sin embargo, hay un punto, que es este de acá, en el que el CO2 empieza a aumentar más que el oxígeno. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque se empieza a producir más CO2 del oxígeno consumido. Entonces, antes era un oxígeno, un CO2. Un oxígeno o dos oxígenos, dos CO2. Pero llega un punto en que son tres oxígenos y son cuatro CO2. Y ese extra es porque viene de un sistema energético distinto. ¿De dónde? Al principio se consumen grasas para producir energía y luego se empieza a consumir
carbohidratos. O sea, esto es la teoría, porque probablemente se consume todo de una, pero en la medida que se empiezan a consumir más carbohidratos, eso empieza a producir CO2 de otra fuente. Y entonces hace que se consuma aumente. Y esto es lo que se conoce como primer umbral, cuando empezamos a utilizar los carbohidratos por primera vez, que es el BT1. Por otra parte, llega otro momento en el que ahora el consumo de CO2 vuelve a tener un incremento, y a eso es porque se empieza a utilizar, eh, o más que se empieza a utilizar, es que se empieza a botar más CO2 porque la cantidad, o es más complejo, la sangre como se vuelve más ácida, entonces eso hace que se bote más CO2, y eso traduce que ya la persona está llevando al cuerpo al límite y es aún más dependiente de estos carbohidratos. Y esto se conoce como BT2. Esto, en palabras simples, yo no sé si soy la persona más adecuada para explicarlo, pero para que se entienda. Entonces, yo lo que le pedí a ChatGPT fue cómo puedo mejorar esto, que les diría que es como lo principal para correr una maratón. Uno corre más o menos a estas intensidades. Pero también esto, ¿por qué? Porque tengo una meta de tiempo, quiero mejorar mi tiempo, entonces tengo que mejorar la mantención de una velocidad un poquito más exigida, y para eso necesito mejorar esto. ¿Qué es lo importante? Para personas que están partiendo esto no es relevante, o sea, ahí hay que seguir un entrenamiento un poquito más estándar. De hecho, los que son atletas de elite trabajan mucho más acá, en este sector, ¿ya? Pero era más que nada para que entendieran, para que tuvieran un pequeño contexto. Volviendo entonces al plan, entonces me dio 3 sesiones clave. Una sesión de intervalo HIIT para mejorar el V2 max, eso es como la intensidad máxima. Luego una sesión tempo umbral para desplazar el VT2, esto es para desplazar esa última patita que teníamos, que es la de acá, esta de acá, VT2. Y una salida larga para desarrollar resistencia aeróbica, que se corresponde al VT1, que es este de acá. ¿Ya? Ese fue como el plan a grandes rasgos. Y carreras fáciles para recuperación activa, ejercicios de fuerza, pero también son necesarios para no perder el tono muscular, y la verdad es que la fuerza también va a definir nuestro rendimiento. Entonces me dio algunas fases. De enero a febrero me propuso aumentar la capacidad aeróbica y preparar el cuerpo para esfuerzo más intenso. La verdad es que, bueno, si ven acá, yo intenté varias veces hacer esto, y este fue el que más me convenció, porque era aumentar la capacidad aeróbica, que diría que es lo principal, es la intensidad con la que se corre una maratón. Entonces ahí me sugirió salidas largas, carrera de tempo, intervalos extensivos, que ahí podemos profundizar después. La idea es que no quede tan largo este video. Y luego un desarrollo específico de la carrera. Entonces ya en marzo la idea es mejorar la capacidad anaeróbica y desplazar el VT2. O sea, esto que tenemos acá, ¿a qué se refiere con desplazar el VT2? Se refiere a que este VT2 que está por aquí lo movamos más acá. ¿Por qué? Porque si lo movemos más acá, esto es intensidad. Entonces acá VO2 max, esta es la máxima cantidad de oxígeno que puedo consumir. Entonces, si movemos el VT2 más para allá, yo a intensidades más altas, por ejemplo a un 90%, esto es de atleta elite, pero para que se entienda, a un 90% del VO2 max, el consumo máximo de oxígeno que voy a tener, todavía voy a estar ocupando más grasas. Y todavía no, las grasas están acá, grasas. Y acá están los carbohidratos, de forma simplista, ¿ya? Pero acá se solaparían los dos, acá hay más grasas, acá hay más carbohidratos, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el objetivo en marzo? Desplazar esta parte del BT2 para empezar a intensidades más altas, mantener las grasas todavía, y no empezar a ocupar los carbohidratos, porque ahí tengo mis días contados. Los carbohidratos en el cuerpo no son tantos, entonces si se empiezan a utilizar no van a durar mucho. Igual uno se puede apoyar con geles, estrategias de carga y carbohidratos antes, pero no me va a alcanzar por una maratón, en teoría. Entonces la idea es no utilizarlo hasta el final, ¿ya? O utilizar, mejor dicho, preferentemente la grasa. Entonces en eso nos vamos a enfocar entonces. En marzo es en lo que nos vamos a enfocar, desplazar este umbral 2. Y para eso, en estas salidas largas, 90 minutos, que ya íbamos a venir haciendo desde enero y febrero, pero además le va a agregar
20 a 30 minutos a el ritmo maratón que estamos buscando, que es este un poquito más exigido para ir empujando ese umbral, para que el cuerpo aguante. De todas formas, todo esto yo lo voy a tener que ir adaptando en la medida que vaya sintiendo el cuerpo, que tan fatigado voy a estar, porque si las cargas son muchas para mi cuerpo, lo voy a tener que bajar, porque si no corro riesgo de lesionarme y eso es complicado a futuro. La idea es correr para siempre, o lo que más se pueda. Luego, bueno, intervalos más intensivos, cada vez más largos. Estas son 6 series de 3 minutos, etcétera, etcétera. Y bueno, en abril-mayo la idea es que varias de las carreras sean al ritmo objetivo. Así que ahí ya vamos a saber más o menos a esa altura si es que se va a poder llegar o no. Luego, bueno, parte de la estrategia de planificación le pedí que utilizara un formato similar a este, que es de un libro de running, se llama Running de Chris Napier, muy bueno, que tiene como distintas planificaciones y contribuyendo a lo fisiológico, a cómo está mi estado fisiológico actual. Le pedí que también se basara en esto para ir como construyendo la rutina. Ahí conversamos un poquitito más con ChatGPT para que fuera más amable la forma de presentar los datos. Y también le fui ingresando algunas cosas como de mi rutina para llegar finalmente a esto de acá, que lo pasé a un Excel aquí y es como sigue. Entonces la idea es que en todas estas semanas que quedan podamos entrenar de lunes, o más que entrenar, tener claro qué voy a hacer de lunes a domingo, y para así ir avanzando. Entonces, la idea es que, bueno, los lunes yo hago CrossFit, que no tiene un objetivo tanto como de entrenamiento ni de alguna ganancia en particular, sino que es más que nada porque es entretenido, la pasamos bien, voy con mi señor, entonces una buena instancia, que la idea no es perderla. Pero ya poniéndonos un poquito más concentrados en maratón, la idea de los martes es tener un estímulo a intensidades bajas, ¿sí? Son bajas. Bueno, aquí los martes quiero la rutina 2. La rutina 2 corresponde, pero no los quiero engañar, así que la rutina 2, la rutina 2, la rutina 2 corresponde a... Deben ser carreras tempo, claro, que corresponde al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Tienen un enfoque un poquito mixto. Entonces, en la medida que van pasando los meses, estas van a ir aumentando en tiempo. 20, 30, 40, 50 y luego baja, pero aumenta la velocidad y así van aumentando. De todas formas, como le decía, estos son 4 meses completos, o sea, no incluye semanas en las que yo tengo que sí o sí bajar las cargas y eso es lo que igual tengo que ir ajustando, porque si no me voy a lesionar. O sea, si sigo esto al pie de la letra, me voy a lesionar sí o sí. Luego los miércoles me sugiere una rutina de 30 minutos a 7:30, eso es de recuperación. Más que nada una recuperación activa del cuerpo. Eh, Sumo un poquito más de aeróbico y sumo más kilometraje. Después los jueves se viene duro porque vamos a hacer un HIIT. Eso tiene como objetivo poner a prueba mi sistema cardiovascular, mi corazón, para que bombee más sangre, sea capaz de manejar esas cargas, y el resto del cuerpo también. Son intensos y se hacen en intervalos, de forma que se pueden llegar a intensidades más altas, pero por menos tiempo, y así evitamos lesionarnos y sobrecargar el cuerpo. Y como ven acá, son 4 series de 3 minutos a 4 minutos el kilómetro, luego 3 minutos de trote y se repite. 3 minutos, 4 minutos el kilómetro, 3 minutos de trote y así. Y esto va a ir aumentando conforme pasen la semana. Primera semana igual, primera semana, segunda semana igual, después en la tercera semana ya aumenta la cantidad de series, aumenta la cantidad de series y así. Y después aumenta la cantidad de series y tiempo. Entonces esto se ve que existe una progresión. Luego los viernes llegamos a un acuerdo con ChatGPT de tener sesiones de fuerza, que la verdad es que podría meter por acá también, pero me sugirió esto, que también es razonable. Yo además tengo una asimetría de fuerzas en los cuádriceps, entonces la idea es abordar eso esos días. En una de esas voy al kinesiólogo, ahí tengo que ir decidiéndolo, pero viernes está enfocado a la fuerza. Y luego los sábados son súper interesantes porque va a ser el día en que hagamos los largos de 90 minutos, 100 minutos, 120. Acá baja de nuevo esto.
preparándome para empezar a agregar 120 minutos más, kilometraje un poquito más exigido. Y luego el domingo otra sesión de recuperación de 30 minutos, similar a la de los miércoles. Entonces, me pareció que esta es como una rutina de ejercicio bastante balanceada, tiene fuerza entre medio los días lunes y viernes. El CrossFit igual me aporta la fuerza. Tiene largos, tiene estos largos del sábado, si se fijan, 6 minutos 20, 7 minutos, eso es BT1. La base aeróbica que queremos construir, que es lo más importante, porque es lo que es como son las adaptaciones que permiten que una persona corra una maratón, ocupar las grasas. Y el resto para tratar de llegar a los tiempos que quiero tener. Así que bien interesante. No creo que reemplace ni a un entrenador ni a un equipo por ningún motivo. No es una persona que está ahí viéndote en la cancha como lo estás haciendo, que te puede corregir así al detalle. Pero me parece que es un buen experimento para ver los alcances de la inteligencia artificial y poner a prueba los conocimientos. Así que va a ser un bonito experimento antes de la maratón y para que después, bueno, ir viendo qué pase con eso. Así que eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en este experimento. Que estén muy bien. Chau, chau.